Caballero. Él es el presidente del Comité Ciudadano del Bicentenario del Plan de Iguala, un comité ciudadano que conformó el gobierno municipal que preside el doctor Antonio Jaime Herrera, y lo hizo con el afán justamente de reunir un grupo de personas dedicadas al arte y la cultura en Iguala, pues para realizar una serie de actividades. De las más recientes que tendrá este Comité Municipal del Bicentenario será un concurso de oratoria a nivel estatal. Entonces, pues, le damos la más cordial bienvenida al licenciado Juan Muñoz Caballero. Muchas gracias por acompañarnos, licenciado. Mucho gusto, aquí estamos atentos. Gracias. Bueno, pues vamos a iniciar. Sí. Maestro Uriostegui. Está también el maestro Alberto Gochicoa, de la ciudad de Orizaba, perdón. Muchas gracias por acompañarnos, maestro Alberto Gochicoa. Le vamos a pedir que cierren sus micrófonos, por favor, o que lo controle Elvira, licenciada Elvira, o Fernando Párez. Ahorita los que lo tienen abierto, favor de cerrarlo, y ya todos los que entren, ya lo checo yo. Muy bien, pues estamos listos. Amigo Bernardo Uriostegui, te pediría que empezara la transmisión en Facebook Live. Y Estela, te cedemos el micrófono, estimada amiga. Muchas gracias. Gracias. Pues bienvenidas y bienvenidos a todos. De verdad que es un enorme gusto. 2021, pues es un año histórico en el que nos está reuniendo nuevamente con Iguala, con Córdoba, para acontecimientos históricos trascendentales de nivel nacional. En nombre, pues, del Grupo Bicentenario. Estelita apagó su micrófono. Se fue. El Grupo Bicentenario Plan de Iguala les da la más cordial bienvenida a la conferencia conmemorativa La firma de los Tratados de Córdoba y su relación con el Plan de Iguala. 1821-2021, años de historia nacional que nos unen una vez más para revivir acontecimientos, situaciones y personajes que justamente en este 2021 se está cumpliendo el bicentenario de nuestra historia local entre Iguala y Córdoba, y que finalmente es una historia de trascendencia nacional e internacional. Sucesos que nos representan históricamente, razón por la que en este foro se disertará la conferencia de dos distinguidos cordobeses, la doctora Adriana Balmori y el ingeniero Ernesto Rivera Pernia. Y les voy a decir un poquito de la doctora Adriana Balmori, sin dejar de ser que ella es finalmente una representante distinguida y de manera histórica en la ciudad de Córdoba. La doctora Adriana Balmori Aguirre es cirujano dentista por la Universidad Veracruzana, miembro del Seminario de Cultura Mexicana e integrante del Consejo de la Crónica de la Ciudad de Córdoba y miembro de número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, filial Veracruz, así como el del taller de la 10ª Espinela de Córdoba. Entre otras actividades, bienvenida doctora Adriana Balmori. Me permiten, les voy a leer parte del currículum de nuestro ponente, el ingeniero Ernesto Rivera Pernia, para cederles posteriormente el foro. El ingeniero Ernesto Rivera Pernia es de Veracruz, de Córdoba, Veracruz. Nació el 27 de septiembre de 1961. Es egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Ha sido director general de servicios municipales y regidor segundo en su muy querida Córdoba, Veracruz. Ha publicado su libro Código de Córdoba, fue miembro del Círculo Román Mena y Sassi, historiadores y cronistas de las altas montañas, así como del Consejo de la Crónica de Veracruz. Es miembro de la Asociación de Amigos del Centro Histórico y del Patronato Parque Ecológico Paso Coyol, buscando conservar y mejorar esos espacios en esa histórica ciudad. Desde abril de 2018 colabora con la Córdoba del Seminario de Cultura Mexicana, donde participa en la promoción de la cultura en general y en la historia en particular,
por medio de conferencias, entre muchas de sus otras actividades. Quiero cederles este foro, doctora Balmori, doctor ingeniero Rivera, bienvenidos y los escuchamos. Muy bien, pues muchas gracias, Estela. Primero que nada, quiero agradecer al Plan Bicentenario, al Grupo Bicentenario Plan de Iguala, su invitación. Aquí estoy nuevamente con ustedes, muy contenta. Y para todo el público que nos escucha, quiero decirles que esta unión de nuestros dos grupos en Córdoba y en Iguala ha resultado fructífera. Es notorio que este bicentenario al fin se le está dando el realce que deberían de tener dos documentos fundacionales de nuestra patria, como son el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba, estrechamente relacionados, y que porque todos sabemos que la historia se maneja al ritmo de los gobernantes, muchas veces o casi siempre habían sido ignorados. En este momento estamos muy contentos todos los igualtenses y los cordobeses de que al fin nuestros documentos y estos hechos históricos que sucedieron en nuestro terruño vayan a tener la dimensión que siempre debieron de haber tenido. En particular, hablando, bueno, desde luego a todos los miembros del Plan de Iguala, no quiero omitir a ninguno, muchísimas gracias. Este hecho del que yo les voy a hablar, que son los Tratados de Córdoba, estoy segura que son un parteaguas, o el parteaguas, tanto histórico como político, dentro de nuestra nación. No se puede concebir la historia sin un antes de los tratados y un después. Y la manera de hacer política, indiscutiblemente, una fue antes de los tratados y otra ha sido a lo largo de este bicentenario, después de la firma del tratado. Para eso nos tenemos que remontar un poco con los hechos, pues por ejemplo, a 1810, cuando perdón, no soy muy ducha en esto, pero bueno, ahorita mismo lo arreglo. Disculpas. Doctora, ¿quiere que le apoye con la presentación? A ver, vamos a ver, si no, creo que sí, me va a tener que apoyar. Ok. Usted me va diciendo en qué momento voy cambiando la diapositiva. Nada más creo que ya puedo, a ver, si no, sí le digo. Mil disculpas a todos. Ok. Bueno, pues ya sabemos que los Tratados de Córdoba tuvieron lugar el 24 de agosto de 1821 y que los protagonistas fueron Agustín de Iturbide y Juan de O'Donoghue. Como les decía, nos tenemos que remitir a 1810, cuando los diputados americanos en las Cortes de Cádiz, que pues siempre hemos sabido que fueron liderados por don Miguel Ramos Arizpe, el cura político, aquel magnífico político que precisamente le decían el Comanche por ser tan impulsivo. Él era que los dirigía, pero también estaban con él Lucas Alamán, estaba Fray Servando Teresa de Mier, representando a Veracruz en ese entonces estaba Joaquín Maniau, y por Guanajuato estaba Octavio Obregón y Gómez, que si a alguno de ustedes le suena el nombre, era el novio o el prometido de Leona Vicario, y por este viaje fue que disolvió sus capitulaciones matrimoniales. Todo este grupo hacía sentir mucho su presencia en ultramar, y la mayoría ya navegaba con ideas liberales e independentistas, sobre todo después de que hubo la invasión francesa a España y depusieron al rey. Con estas ideas fue que se promulgó el 19 de marzo la famosa Constitución de Cádiz, que ya ven que le dicen la Pepa. No sabemos si fue porque se promulgó precisamente el día de San José, 19 de marzo, o porque la querían hacer como la contraparte de José Bonaparte, a quien su hermano Napoleón había dejado en el trono de España, y ya sabemos que era apodado Pepe Botella,
sin duda por su afición a las bebidas embriagantes y a su permanente estado etílico. Cuando Fernando VII regresa en 1814, su gobierno absolutista disuelve las Cortes y desconoce esta Constitución de Cádiz. Él encarcela a todos los que habían intervenido y actuado en su contra, y entre ellos se encontraba un liberal político y militar que se llamaba Juan O'Donoghue y O'Ryan. Así, por traición al rey, todos los que se opusieron fueron llevados a las mazmorras de la cárcel de Madrid. De ahí los dividieron. Entonces, a Ramos Arizpe y algunos de sus compañeros los llevaron a la Cartuja de Aracristi en Valencia. Y a Juan O'Donoghue lo trasladan al castillo de San Carlos en Mallorca, donde estuvo por varios años preso. Y ahí el rey, que era, bueno, se sentía cierto encono por don Juan de O'Donoghue, le manda que le inflijan un castigo que, bueno, terrible, desde luego, que él le llamaba los perrillos, y consistía en quebrarle todos los huesos de cada mano y arrancarle todas las uñas. Por esto, O'Donoghue quedó tullido, quedó deformado y nunca pudo volver a recuperar el uso de sus manos. Después de esto, en 1820, Rafael del Riego se subleva contra el rey y con un contingente que ya estaba por salir porque Fernando VII quería reconquistar América, un plan de reconquista porque sabía cómo estaban las cosas, y entonces estaba por mandar a un contingente y ya estaban en Sevilla, en una población cercana que se llamaba Cabezas de San Juan. Este Rafael del Riego se subleva y recibe mucho apoyo, y es por eso que esto obliga al rey a firmar la Constitución de 1820 y con ello a liberar a todos los que tenía detenidos por esta causa. Se reúnen nuevamente las Cortes y desde ahí las ideas emancipadoras vuelven a tomar sentido, vuelven a tomar auge. Y sobre todo conociendo que en la Nueva España ya había también mucho disgusto por parte de los criollos, porque las nuevas imposiciones eran leoninas casi y ellos pues no estaban dispuestos a acatarlas. Independientemente de que pues el hecho de que Francia hubiera invadido España también había permeado mucho, pensando en que en un momento dado también las tropas francesas podían llegar a posicionarse de la Nueva España. Es posible que para entonces O'Donoghue ya estuviera enterado de los movimientos independentistas que se fraguaban aquí en América, y pues de ello hablaban todos los diputados americanos en las Cortes. Seguramente también por eso fue que, aunque sabían que, precisamente porque sabían que O'Donoghue era liberal, todos estos comandados por Ramos Arizpe presionaron al rey para que le diera el gran encargo de virrey. Entonces se le entregan a don Juan unas instrucciones para gobernar, pero también ya se cambia el sistema y ya no va a volver a haber virreyes. Ya ahora va a haber otro cargo y ya no va a haber reinos ni otros territorios. Ahora todos van a ser provincias y el cargo es el de capitán general de la Nueva España. Entonces se le entrega esto y pues como podemos suponer fue mucha presión porque el rey sabía que O'Donoghue había sido su enemigo. Entre que lo nombran y el otro se embarca O'Donoghue, pasa algún tiempo y le van dando instrucciones. De repente le llega un mamotreto que tiene 40 apartados donde le dicen cómo tiene que gobernar. A mí me llamaron la atención 3 de esos apartados. Uno, porque pues yo creo que caen en la ingenuidad en decirle que felizmente en las provincias encargadas a su mando solo existen muy cortos restos de insurrección. Fíjense. Y los otros 2 me llamaron muy gratamente la atención porque en uno, el rey encarga particularmente a O'Donoghue que haga los mayores esfuerzos
para que se propague el importante preservativo de la vacuna, haciendo desaparecer todas las preocupaciones que lo impidan. Le pide que haga un reporte completo del estado y los resultados de la vacunación. Toda esta vacunación era contra la viruela negra, que era la que estaba asolando y periódicamente asolaba en la Nueva España. Y es importante que recordemos que esta vacuna que se pretendía poner era porque la viruela negra había llegado aquí desde 1520. La había descubierto el doctor Jenner y había llegado en 1803, que la había traído de España, casi de manera heroica, el doctor Javier Balmis. ¿Se acuerdan de su calle en la Colonia de los Doctores en México? Y Balmis había venido con una serie de peripecias con la enfermera Isabel Zendal. Acaban de filmar esa historia, hay una película muy interesante, ojalá y la puedan ver, porque de verdad es heroica la manera como llegan. Quería el rey, eso hay que reconocérselo, que se paliaran los contagios, pero debido a que una gran mayoría de la población era reacia a recibirla, ¿les parece conocido el asunto? Y pues porque la gente no quería vacunarse, la viruela seguía en ese momento azotando por oleadas a todas las poblaciones, sobre todo a las poblaciones rurales. Y después también el rey le pedía a O'Donoghue que en todas las provincias a su mando fomentara y promoviera por todos los medios la instrucción pública. En España se acababa de implantar un método que se llamaba Lancaster, que era inglés, estaba dando excelentes resultados para aprender a leer y escribir muy rápido. Al rey le preocupaba eso, que la gente supiera leer y escribir, y allí incluía a las mujeres, no crean que nada más era para niños. Y se había estado aplicando en España, y por eso es que el rey le pedía a O'Donoghue que lo aplicaran también en la Nueva España. Pues así, con todas estas preocupaciones del rey y con todas las ordenanzas que le dieron, el 30 de julio sale de Cádiz, y aquí tenemos a Fernando VII, que pues miren que busqué la foto. Si me permite, doctora Balmori, no estamos apreciando las diapositivas. ¿No? No. Si te Entonces, a ver. Fernando, ¿me puedes entonces apoyar tú, por favor? Claro que sí, en un momento. Nada más le comento, tarda como de 3 a 4 segundos el cambio de una diapositiva a otra. Sí, muy en el bien. momento me digan, hago el cambio. Ok, ahora usted me dice a partir de cuál comenzamos. Estábamos en la Bahía de Cádiz, la número 4. Ok, de acuerdo. ¿Sí? Estoy al pendiente, sí. Ahora la siguiente, que era el rey Fernando VII, por favor. Bueno, aquí las cortes, como les dije, ya habían presionado y ya venía O'Donoghue como capitán general y jefe político superior de la Nueva España. La siguiente, por favor. El nefasto de Fernando VII, que según dicen es tal vez el peor gobernante que ha tenido España. Bueno, con los actuales mejor no digo nada. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, el 30 de junio, de mayo, sale don Juan O'Donoghue de Cádiz, hace la ruta hacia La Habana y de La Habana a Veracruz. Pero antes de llegar a Veracruz, también va a Venezuela, a Puerto Cabello, y de ahí llega ya a Veracruz. La siguiente. Pues bien, el día 30 de julio, que precisamente era su cumpleaños, llega en el navío Asia al puerto de Veracruz. Atraca en San Juan de Ulúa, la siguiente, por favor. Y ese día, como un malfario y un presagio negrísimo, tiembla la tierra.
Y se suma en ese momento toda una cadena de desgracias para el pobre de O'Donoghue. Se mueren casi enseguida de vómito negro, 2 sobrinos carnales que venían con él. Después se mueren 7 de sus oficiales y en los primeros días 100 soldados de su tropa. La siguiente, por favor. Aquí lo tenemos de joven. Juan José Rafael Teodomiro O'Donoghue O'Ryan había nacido en Sevilla, como les dije, el 30 de julio de 1762. Tenía 59 años cuando llega a la Nueva España. Era de origen irlandés por los 4 costados. Se supone que su familia de los 2 lados, pues desde luego eran irlandesas, pero Lucas Alamán dice que él todavía nació en Irlanda, que ya venía con sus padres cuando ellos llegaron a Sevilla y venían huyendo de las persecuciones de los católicos que ha habido siempre y cíclicamente en Irlanda y en toda aquella parte del Reino Unido. Su familia había quedado ahí y él se quedó huérfano desde los 8 años. Fue a la escuela, fue un muy buen estudiante, no nos dicen con quién se quedó al quedarse huérfano tan joven, y mostró siempre muchas aptitudes militares. Para él esto de lo castrense le gustaba. Entró al ejército español a los 20 años y la verdad hizo una carrera muy, muy brillante. Fue siempre un destacado militar de ideas liberales. Más o menos joven, ya no tanto, tenía 30 y tantos años, se casa con Josefa Sánchez Barriga Blanco. Para ella era su segundo matrimonio y ella era hija de una acaudalada familia de comerciantes sevillanos que tenían tratos y negocios aduaneros con toda América, pero sobre todo con la Nueva España. Con ella procrea 2 hijos y los 2 mueren a muy temprana edad. Después, como les decía yo, ya es designado como por el rey como jefe político superior y viene en sucesión, eso sí, del virrey Juan Ruiz de Apodaca. El virrey Juan Ruiz de Apodaca, que fue prácticamente el último virrey que hubo aquí. Él, a los 3 días de haber llegado, entra al puerto de Veracruz, a San Juan de Ulúa, y entonces ya desde el barco recibe las peores noticias. Ya le dicen que ya el ejército trigarante ha ocupado casi todas las plazas, que las tropas, muchísimas, se habían pasado ya al bando insurgente, y que quedaban nada más para ese entonces en México la capital, Durango, la lejanísima Chihuahua, el puerto de Acapulco, Veracruz y la fortaleza de Perote como reductos realistas. Ya no había más. La verdad es que el pobre de O'Donoghue nunca se pudo imaginar el terrible panorama que se hubiera encontrado, las condiciones en las que estaba la Nueva España, y además de las que nadie hubiera podido salir airoso, porque no tenía apoyos por ningún lado. Entonces, liberal además que era, y hay quien afirma que republicano, decide que tiene que pactar, que aquello pues él no lo va a poder continuar, y entonces jura su cargo ahí mismo en el puerto de Veracruz, porque le dicen que el camino a la capital está tomado, además de que en la capital el que estaba de gobernador en ese momento era el general Novela. El general Novela, junto con el brigadier Buccelli, habían quitado arteramente al virrey Apodaca, argumentando de que ya era muy viejo y de que por eso él había propiciado que se perdieran todas estas plazas realistas. Y le dieron casi un golpe de estado, pero nadie le dio el poder a Novela y él lo asumió. Por lo tanto, no tenía, quiero hacer hincapié en esto, Novela no tenía el poder para darle para que O'Donoghue jurara delante de él. Entonces, O'Donoghue jura, hace el juramento que se llamaba de estilo, lo hace ahí en Veracruz delante del brigadier José María Dávila, que era el encargado del puerto.
Y ya, con eso él asume el cargo para el que venía. Y pues bien, le dicen que Iturbide es el jefe del ejército trigarante y decide ponerse de acuerdo con él. La siguiente, por favor. ¿La siguiente? Sí. Él le escribe 2 cartas a Iturbide. En una le llama amigo y le dice, pues, lo apesumbrado que está, le habla en un tono muy, muy cordial. Aquí vemos al brigadier Dávila, ante el que juró. Y la otra carta que se la manda toda solemne, como diciéndole excelencia, jefe del ejército trigarante, en fin, se entera ya de todas estas cosas y le dice que necesita hablar con él, que necesita encontrarse. Y para entonces dice Iturbide que sí, que le gustaría mucho ponerse de acuerdo con él, y entonces le dice que... le dice Iturbide que quiere, perdón, le dice Donoghue que quiere llegar a un lugar con mejores condiciones, porque lo que es el puerto está la verdad, infestado de la viruela negra. Entonces Iturbide le propone Córdoba y se citan ahí el 24 de agosto. Para entonces, el coronel López de Santana, recién estrenado trigarante, porque recordemos que también era realista, y aquí nuestro bribón por excelencia de la historia, lo acompaña a Jalapa. Además, López de Santana tenía tomado el puerto de Veracruz en ese momento. Lo acompaña a Jalapa y ahí lo deja. Y empieza a intrigar para ser él el que haga el contacto con O'Donoghue antes de que se entreviste con Iturbide, lo cual no lo logra, porque bastante inteligente O'Donoghue manda, sin decirle nada a López de Santana, manda a su gente directamente a encontrar a Iturbide, que estaba en Puebla. Pues a Iturbide, la que sigue, por favor. A Iturbide las cosas le iban saliendo bien, después del supuesto abrazo de Acatempan, que no sabemos si sucedió o no, y la elaboración de la proclamación el 24 de febrero del Plan de Iguala. Esto había significado, como todos sabemos, la unión en uno solo, el ejército trigarante, o de las 3 garantías: religión, unión e independencia. Y para entonces las cartas de O'Donoghue redondeaban sus planes. Era un momento crucial en su vida. Estaba por cumplir 38 años. Había nacido el 27 de septiembre de 1783 en Valladolid, como decíamos en la escuela, Valladolid, hoy Morelia. Y ese día, el 27 de septiembre, doña Josefa Aramburu y Carrillo estaba ya en su 4º día de parto. La familia y las comadronas estaban angustiadísimas porque decían que solo un milagro podría salvar al niño y a la madre. La parturienta, ya con el último aliento, le pidió a las comadronas, a las mujeres que la atendían, que fueran al convento de los agustinos, que estaba ahí mismo en Valladolid, y que le trajeran la milagrosa capa de San Diego de Basalenque. Pues se la fueron a traer y dicen que apenas rozó la reliquia a la parturienta, el niño nació fuerte y sano. Y la madre se recuperó rapidísimamente, a ojos vistas. Entonces la madre decidió por eso llamar al niño Agustín, pero también Cosme y Damián, porque ese día le tocaba en el calendario. Y los apellidos fueron Iturbide y Arregui, como se llamaba José Joaquín, el padre de Agustín, y Aramburu, Carrillo de Figueroa y Villaseñor como ella. El padre de Iturbide y los padres de Josefa habían nacido en Pamplona, en Navarra. Agustín creció como un niño fuerte y muy espabilado. Desde luego, si nos ponemos a leer sus biografías, hacía toda clase de tropelías. Y algunas las han exagerado, la verdad, pero bueno, que fue travieso, eso es cierto.
lo hacen entrar al seminario, pero pues desde luego, eso no era lo suyo. Y se alista en el Regimiento Provincial de Valladolid en calidad de alférez. De Agustín nos han dicho y sabemos que era gallardo, arrogante, guapo, que siempre tenía la fama de ser el mejor jinete en el mejor caballo, que siempre tenía los caballos de la mejor raza y muy bien entrenados. Y de gran estampa, ejecutaba las mayores proezas de charrería y rejoneo, burlaba a los toros en las plazas y bailaba muy bien, bailaba ligero. Siempre iba de uniforme impecable, dicen que era un agasajo para las jóvenes damas y las no tan jóvenes, que ambas se le rendían fácilmente. A los 22, se casó con Ana María Huarte, con la pobre de Ana María Huarte, que era muy rica y acaudalada, pero la verdad es que estar casada con Agustín no ha de haber sido muy satisfactorio, pero ella se ve que lo quería. Ella aportó una riquísima dote al matrimonio que alcanzó para que compraran una buena y productiva hacienda en la que él a veces trabajaba. A ella la dejaba sola por largos periodos por sus encomiendas militares, y eso sí, cada vez que regresaba le dejaba un fruto de su amor. 10 hijos tuvieron. Por la rama materna, ese Villaseñor, Iturbide era pariente del cura Hidalgo. Y el cura Hidalgo, cuando empezó la revolución de independencia, lo invitó a que formara parte de ella, unirse a la lucha armada. Pero él, según dice en su biografía, declinó porque aquella revolución estaba mal concebida y no podía producir más que desorden, sangre y destrucción. Pues al principio algo de razón tenía. Él siguió luchando en las filas realistas y se distinguió por sus triunfos en las batallas, hasta que su genio militar y político, y bueno, más bien la ambición política, le hicieron ver que las circunstancias se estaban dando ya, había muchas plazas realistas perdidas, y él había logrado la unión de los ejércitos, pretendía lograr la unión de los ejércitos, entonces las circunstancias se estaban dando y él podría ser el artífice de la independencia. La siguiente, por favor. Muy bien aconsejado, él había estado en las juntas de la profesa, y entonces también tenía siempre muchos tratos con el cura Monteagudo y con muchos otros más. Entonces eso se supone que lo aconsejaron, y él elabora su plan de independencia de la América septentrional, pues que es el plan de Iguala, y con este plan es innegable que tuvo que seducir a Vicente Guerrero. Vicente Guerrero era un patriota también, con sus luces y sus sombras, desde luego, pero era un patriota. Entonces, lo tuvo que seducir con aquello de hablarle de igualdad y mencionar patria, que eran, yo creo que los ideales de todos los que estaban en la lucha. ¿Hubo abrazo de Acatempan o no hubo? Ahora no lo sabemos porque no encontramos muchos datos. El que lo narra con pelos y señales es Zavala, Lorenzo de Zavala, que pues los historiadores de verdad dicen que no era limpio ni para hacer sus propios escritos, entonces lo podemos dudar. Pero lo que es cierto es que los dos tuvieron que encontrarse en algún momento, y en ese momento tuvieron que ponerse de acuerdo y hacerse la proclama. Lo más seguro es que hayan encontrado en Telolapan, que era donde estaba el cuartel de O'Donoghue, de Iturbide. Y tuvieron que encontrarse y terminar los acuerdos porque desde luego la independencia no era poca cosa. La siguiente, por favor. Con este panorama, el 23 de agosto, como se había dicho, aquí tenemos el plan de Iguala. La siguiente, por favor. El 23 de agosto por la mañana llega don Juan O'Donoghue a Córdoba. Venía de Jalapa y, como les digo, venía escoltado por Santana. Llega a Jalapa y es muy bien recibido
porque la gente sabía, ya se había corrido la noticia, habían pasado varios días, entonces ya sabían que venían a hacer algún acuerdo, que iba a haber algo muy notorio aquí. Y en la tarde, haciendo su entrada triunfal, como acostumbraba, llega don Agustín de Iturbide. Desde que entra a la ciudad, la gente se agolpa para verlo, para conocer al que había formado el ejército trigarante, le quitan el tiro a su carroza y jalándola, la llevan hasta donde se va a hospedar. Pero, muy cortés y muy galante, antes de llegar a donde se iba a hospedar, pide ir a la casa de Ceballos, que era donde estaba hospedado don Juan de Donojú, y antes de verlo a él, va y le rinde sus respetos a la señora, la lisonjea, y la otra, pues, pobre, ha de haber estado, pues muy triste por la muerte de sus dos sobrinos, que se llamaban Ángel Orián y Vicenta Paino. Y bueno, después de saludarla muy cortésmente a ella, saluda a don Juan, y se retira a su casa. La siguiente, por favor. Al día siguiente, cada uno en su casa, bueno, en la casa donde estaban hospedados, como les digo, en la casa del conde de Ceballos estaba O'Donoghue. Y la siguiente, por favor. Y en la casa de la familia Segura, que después fue el Portal de la Favorita y ahora es el Portal de la Gloria, ahí se hospedó Iturbide. La siguiente, por favor. Al día siguiente, por la mañana, muy temprano, oyen misa. Recordemos que no tenían que ir a la catedral a oír misa, que en ese entonces en las casas particulares había oratorios. Y desde luego no oyen misa nada más para que las cosas salgan muy bien. Oyen misa porque era el día de San Bartolomé, el apóstol que murió desollado. Y todas las fiestas de los apóstoles eran fiestas de guardar. Por eso ellos van primero a oír misa. Más adelante, la siguiente, por favor, se vuelven a reunir los dos en la casa de Ceballos y ahí le presenta el plan de Iguala. Y hacen ellos algunos arreglos sobre esto, y es donde se supone que Iturbide le dice a O'Donoghue: supuesta la buena fe y armonía con que nos conducimos en este negocio, creo que será fácil cosa de desatar el nudo sin romperlo. Yo me acuerdo que antes nos decían que esto lo había dicho O'Donoghue. He buscado y ya encontré las dos citas. Una dicha por Iturbide y otra dicha por O'Donoghue. Habrá que documentarse bien. Después de breves aclaraciones y propuestas, dictan el documento basado en el plan de Iguala, pero que no era igual ni era una copia. En el de Córdoba no se hablaba de religión como se hablaba en el de Iguala, pero sí de indultos, de libre regreso de las tropas del rey y la anuencia de todos los peninsulares inconformes para regresar a España con sus propiedades, con todos sus caudales. Se hablaba de concordia, se hablaba de buena voluntad, sin represalias para nadie. En el Archivo Municipal de Córdoba existe un documento que es muy peculiar porque se saca de las memorias de Ramón Mena Isasi. Ramón Mena Isasi fue un arqueólogo, filósofo, historiador y maestro cordobés. Y él ahí reproduce el relato que supuestamente le hizo su abuelo, que se llamaba José María Mena Blanco. Y este Mena Blanco en 1821 fue era un notario que trabajaba para la alcaldía de Córdoba, en la villa de Córdoba. Y él dice, y les voy a leer lo que dice. La siguiente, por favor. Iturbide a grandes zancadas cruzó la plaza de armas y se presentó en el zaguán del Ceballos, en donde dos ujieres lo introdujeron a la escalera, que es la misma actual. Pasó bajo las rejas de madera de Tampicirán, que también son las actuales, y por la puerta izquierda central entró al salón estrecho y largo situado entre el corredor mencionado y el de vista a la calle con arquería y barandales de hierro.
Ante la mesa había 2 sillones abaciales de caoba con espaldares de damasco de seda, y en la testera la silla para el secretario de O'Donoghue. O'Donoghue estaba sentado y tiene en la mano el bastón de mando. Viste casaca azul de peto rojo bordado con laureles de oro y botones del mismo metal. Por la puerta lateral entra Iturbide, de casaquín militar rojo de cuello alto, bordado de laureles con botones de oro. Avanza, se desprende del sable suriano y de los acicates, para no golpearse los acicates de oro de la bota acharolada. Usa pantalón de ante blanco, hace una reverencia a O'Donoghue, que se sienta a su derecha. Mientras, el hábil secretario, que es pendolista, se aproxima al tintero de Talavera de la Reina, erizado de plumas de ave, y a la vera un marmajalero, también talaverano. Reconoce con la punta de la uña del pulgar a las plumas y se coloca bajo los ojos el pliego de papel de Holanda, y con letra vertical española de fines del siglo XVIII principia a escribir al dictado, hora de O'Donoghue, hora de Iturbide, desde el artículo 1 en el que se declaraba la independencia hasta el 17º que dicta O'Donoghue, ofreciendo emplear su autoridad para que las fuerzas españolas verifiquen su salida sin efusión de sangre y por una capitulación honrosa. Se sacaron 4 tantos del documento que signaron Iturbide de O'Donoghue y el señor Domínguez, José Domínguez, el secretario, espolvoreando con marmaja la bella caligrafía que en los gruesos perfiles de la palabra independencia daba reflejos de preciada joya. Hasta ahí la descripción de Mena. También sabemos que cuando O'Donoghue lee el Tratado de Córdoba, pide quitar todas las palabras elogiosas que había hacia su persona. Eso demostraba, pues, desde luego, su humildad. La siguiente, por favor. Este documento, conocido como Tratados de Córdoba, pues fue desconocido por las Cortes españolas. Lógicamente, perdían la joya de su corona y pues no iban a reconocerlo tan fácilmente. Y usaban 2 argumentos, que O'Donoghue no tenía autoridad para firmarlo y que no había jurado todavía. Sabemos que juró ante Dávila en San Juan de Ulúa, que era en ese momento la máxima autoridad en la Nueva España, por un lado, y por otro, por lógica, nos preguntamos, a ver, ¿a quién un rey, no Fernando VII, a quién un rey le iba a dar el permiso específico para poder llevar un acto de tal envergadura? Nunca, a nadie, vaya. Entonces, me pongo a pensar y busqué, y en las memorias de Iturbide, él mismo pregunta, digan los que desaprueban la conducta de O'Donoghue, ¿qué habrían hecho en su caso o qué les parece que debió hacerse? Efectivamente, no tenía más salida el pobre de O'Donoghue. Con esta firma quedó sellada la independencia de la Nueva España y podemos considerar a este tratado como el acta de nacimiento de nuestro México. La siguiente, por favor. Aquí tenemos el Tratado de Córdoba, o Tratados de Córdoba. La que sigue, por favor. La firma de Agustín de Iturbide, no muy garigoleada, pero bueno. Y la que sigue, por favor. La firma de don Juan Domínguez, que era el secretario. Ah, perdón, es la firma de don Juan O'Donoghue, no veía yo, la tengo, me parece algo borroso. Por favor, la siguiente, qué pena. Y aquí tenemos el Tratado de Santa María Calatrava de 1836, cuando al fin España reconoce la independencia de la Nueva España, y que fue firmado por el señor de Santa María, que era el ministro plenipotenciario de México en España, y don José de Calatrava, en su carácter de jefe de las Cortes españolas. La que sigue, por favor.
como decimista que soy, aquí hay una décima para el Tratado de Córdoba. Llega la guerra a su fin. Los campos ensangrentintos han quedado ya extintos. El pueblo de México, al fin, de España, ya no es confín. Muy poco es lo que divide. El pensamiento coincide. Un pacto queda sellado cuando han firmado el tratado O'Donoghue e Iturbide. La que sigue, por favor. Y ahora, ¿el tratado o los tratados? Esa ya es otra historia y esa se las va a contar Ernesto Rivera. La que sigue, por favor. Muchas gracias. Bravo, doctora. Gracias. Gracias. Adelante, doctor. Adelante, ingeniero Ernesto. Bueno, yo, antes que nada, gracias por la invitación. Y yo sí voy a pedirle a Fernando que por favor me maneje las diapositivas. En lo que se pone el programa, normalmente cuando hablamos de los tratados, siempre se habla de la independencia como protagonista, el movimiento independiente, o se habla de las personas, ya sean los luchadores o los consumadores, Iturbide, O'Donoghue, la gente del pueblo, los soldados trigarantes, los soldados expedicionarios, etc. Mi caso es un poco diferente. Mis protagonistas son los documentos. Yo solamente voy a hablar, y en eso me he enfocado, sobre los documentos. Y sí, tengo que reconocer que es un poco árido. Y gracias a Adriana, que ya me ayudó ahí con 2 o 3 comentarios, que me van a facilitar un poco esta presentación. Estamos Decías, ¿ya está listo? Sí, bueno, estamos listos. Pues, Plan de Iguala y Tratados de Córdoba, su íntima relación. ¿Y por qué? Porque los trigarantes en 1821 los trataron como un binomio documental. Quiere decir, como un documento de 2 partes. La que sigue, por favor. Voy a tratar de poner algunas imágenes, mapas y cosas que me ayuden a hacer un poco menos árido la presentación y espero que les ayude. El plan de Iguala, todos sabemos, 24 de febrero, en la escuela y en los libros y en la mayoría de los historiadores les van a leer ustedes que hablan de 23 artículos, bases sólidas, consideraciones, les ponen varios nombres. Siempre 23. Y yo, para lograr este trabajo, he tenido que hacer, ya de algunos años para acá, una colección de copias de todos estos documentos. Todas las copias que tengo del tratado y del plan son de 1821, menos una que es de 1822. Bueno, del plan de Iguala, firmado por Iturbide, yo tengo 3 copias. La que ya presentó Adriana, que se encuentra en internet, que se titula Plan de la Independencia de la América Septentrional. La segunda, que ustedes ahí en Iguala, en el número 100 de la revista Revolución, la publicaron en la contraportada, que está resguardada en la Universidad Católica de América. Y esta, que es un extracto condensado que a alguien se lo manda Iturbide, estas 3 están firmadas por Iturbide. Tengo una cuarta que viene de un libro y que está tomada de una revista insurgente, un periódico. Es decir, que técnicamente esta no tiene las 2 proclamas que anteceden antes y después a los puntos o bases del plan. Los 2 planes, los otros 2 no son iguales, tengo que aclararlo. Este tampoco. Tienen pequeñas diferencias los otros 2 y solo uno de ellos es el que va a ser utilizado por todos los historiadores para ser reproducido una y otra vez cada vez que hacen un trabajo. La siguiente, por favor.
Una vez que se firma el tratado, en el tratado, dice que O'Donoghue tiene que mandar copia de ese tratado a España, y la manda. Y la manda con un pegado o adjuntado una copia del plan de Iguala. ¿Qué es esta? Esta es copia de los documentos que O'Donoghue mandó a España, que están resguardados allá en el Archivo Histórico Militar de Madrid. Y como pueden ver ahí al final dice Iguala, 24 de febrero de 1821, es copia, y la palabra Iturbide. Esa palabra Iturbide quiere decir que Iturbide firma que es una copia. Y es la copia que le entrega a O'Donoghue. O'Donoghue agarra ese material, lo manda a copiar, él no podía escribir, él solo lo firma, la letra es diferente. Y lo firma O'Donoghue, que es una copia de la que va a mandar a Madrid. Pero este plan ya tiene 24 puntos, 24 artículos, 24 numerales, ya no 23. La siguiente, por favor. ¿A qué se debe esto? Resulta que un plan es factible de ser mejorado, cambiado, modificado. Eso es no está escrito con sangre. Se puede cambiar. Y es lo que pasó. Empezó el tratado, el plan con 23 puntos fuertes y luego acabó con 24 consideraciones, como si lo titularon, o para no complicarnos la vida, numerales. Y los historiadores que han estudiado esta parte en concreto de las dos versiones del plan, dicen que difieren no solo en el número de artículos, sino en su redacción y en el contenido de varios de estos. La segunda versión, la de 24, parece estar mejor redactada, es más precisa y más completa. En general, las dos versiones en general dicen lo mismo, ¿eh? ¿En qué se diferencia? Que el número 18 de la primera habla de cuestiones militares, lo dividen en dos, porque Iturbide, él empieza su carrera militar como miliciano y la termina como militar, pero son diferentes los milicianos a los militares. Y a los militares no les gusta que los mezclen con los milicianos. Y entonces se ve que hubo presión, por un lado, para separarlos, y entonces el 18, en la segunda versión se vuelve 2, el 18 y el 19, y a partir del 19 todos los demás puntos se van corriendo un número hasta llegar al 24. Hay por ahí una persona que asegura, por un pequeño detalle, todas las copias del plan de Iguala están confirmado que se hicieron en diferentes fechas, pero todas tienen la firma como si se hubieran hecho el 24 de febrero. Entonces, ante esa obsesión de fijar como fecha el 24 de febrero, hay una persona por ahí que indica que es posible que haya dividido este artículo 18 en 2 para que tuviera 24 y coincidiera con la fecha de febrero. Bueno, ¿cuál es el problema? Desde el punto de vista legal. Una idea escrita puede tener muchas interpretaciones, lo vemos todos los días cuando se pelean ahí en los congresos, pero al tener dos textos de la misma idea, el número de interpretaciones puede ser muchísimo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el que tiene la responsabilidad en ese momento? Definir una de ellas. Hay diferencias de opinión. Hay gente que toma como válido el de 23 y hay personas que toman por válido el de 24. Historiadores, hay de los dos lados. Del lado de 23, muchos políticos, y casi todo lo que está hecho en cuestión de educación se abocan a decir 23 puntos. Por otro lado, aparte de los historiadores que están a favor de 24, todos aquellos que estudian o han escrito sobre los derechos civiles, derechos humanos, y los juristas y constitucionalistas se van por la versión de los 24 artículos. La que sigue, por favor. Al final de cuentas, lo único que puedo decir es que las dos están hechas por la misma persona. Las dos están hechas por Iturbide. Ok, ¿cuál es la primera que se imprime en un libro de difusión masiva? Esta, en 1822,
hecha por un señor Vicente Rocafuerte que no quería Iturbide, y la hace en Estados Unidos, y en esta la versión que él ocupa es justamente la de 24 artículos, y dice que la saca del suplemento al número 14 de La Abeja Poblana, una revista que se hizo en Puebla. Entonces, esta es la primera y es de 24. Se reprodujo poco. La siguiente, por favor. La de 23 artículos se saca de esta, del cuadro histórico de la Revolución Mexicana, donde Carlos María de Bustamante, que anduvo al lado de Iturbide, dice, a la hora de que le escribe en 1846, 25 años después, cuando le escribe dice que la toma del primer ejemplar del Mexicano Independiente. Y es aquí la primera lógica. Si el primer ejemplar de esa revista Mexicano Independiente al mando de Iturbide, si va a publicar el Plan de Iguala, lo más seguro es que Iturbide les haya dicho, esta es la que van a publicar. Y esa fue la que pusieron. La 23 de bases sólidas, una de las tres que hablé al principio. La siguiente, por favor. ¿Qué pasó? ¿No? Bueno, este es el suplemento de La Abeja Poblana. Espérame. El número 14. Es el tuyo. ¿Alguien tiene abierto su micrófono? ¿Sí o no? Ya Perdón. lo cerraron. Ya, gracias. Bueno, el suplemento número 14 de La Abeja Poblana, de le quita las dos escritos largos que le había, proclamas que había puesto Iturbide, y le pone una breve introducción que dice plan o indicaciones. Y así lo va a seguir. Quiero decir que aunque hay diferencias en el texto de la de 23, de todas las que he podido checar, de 24 artículos, todas dicen lo mismo. Los 24 artículos son idénticos y salvo la de 1822, todas las demás presentan esta introducción de plan o indicaciones que le pusieron así. Y así es la que va a quedar. La siguiente, por favor. Curiosamente, a España, a ver, la que manda O'Donoghue, la manda con eso. Plan o indicaciones para el gobierno que debe instalarse, taca. Está usando la misma frase, la copia que se manda a España, y voy a aclarar, es la primera copia del Plan de Iguala que llega a España. No había llegado ninguna. Si bien había habido una reunión con diputados antes de que se fueran a España en Veracruz en enero, no se les entregó copia del plan. Todavía no estaba escrito, se escribió hasta febrero. Entonces, sabían del plan algunos diputados americanos, pero no sabían exactamente lo que decía. Esta, la de 24 artículos, es la que llega a España y es la que se utilizó en España para todos los debates que había. Y esta copia se hizo en Córdoba y se mandó. La siguiente, por favor. Es importante tener esto en cuenta. Bueno. Problema. ¿Qué dice el tratado? El tratado dice, la regencia en el artículo 13, que estos sí son artículos, el tratado dice que son artículos, la regencia inmediatamente después de nombrada procederá a la convocación de cortes conforme el método que determine la Junta Provisional de Gobierno, lo que es conforme al espíritu del artículo 24 del citado plan. Si ustedes escogen tomar como válida la versión de 23 artículos, van a tener un problemón para buscar en esa versión de 23 artículos el número 24 que marca el Tratado de Córdoba. Con este artículo, el Tratado de Córdoba está señalando primero que la versión del Plan de Iguala que se tiene que ocupar es la de 24 artículos. Segundo, bautiza al Plan de Iguala. En el renglón de arriba pueden leer que dice: las leyes vigentes en todo lo que no se oponga al Plan de Iguala. Es la primera vez que un documento que se va a volver oficial, porque se vuelven oficiales,
se menciona que el nombre con el que se va a conocer el plan firmado en Iguala se va a llamar Plan de Iguala. Esa es la primera, de las primeras definiciones que logra hacer el tratado. La siguiente, por favor. Es importante porque el tratado va a hacer un complemento importante del plan. Bueno, ¿qué es? El tratado es el producto de negociaciones entre los dos más altos jefes militares de los dos bandos en conflicto. Por lo tanto, hay que considerarlo un tratado militar. ¿Por qué? Porque un tratado se firma entre iguales. O'Donoghue, como ya dijo la doctora Adriana, vino con dos títulos. Uno militar, de capitán general, y otro político, de jefe político de la Nueva España. Iturbide solo tenía un título, el militar. Y como los tratados se hacen entre iguales, es considerado o debe considerarse como un tratado militar. ¿Cuál es el objeto del tratado? Buscar el cese de hostilidades. Ese es un tratado de paz. Y esta no tiene mayor importancia hasta que España no reconoce el tratado, y entonces esa falta de reconocimiento del tratado por España es una declaración de guerra. Afortunadamente, España no tenía los recursos para invadir México, porque si no se hubieran reinaugurado los conflictos a lo largo y ancho del territorio. Afortunadamente no tuvieron dinero para hacerlo, porque ganas no les faltaban. Ok. Aparte de ser un tratado militar de paz, incluye las últimas y definitivas modificaciones al plan trigarante. Esto que les decía que va variando las versiones escritas de 23 artículos es porque se va modificando, le van pensando. Y se ve que cuando llega Iturbide al Tratado de Córdoba trae un montón de sugerencias porque él manda cartas pidiendo sugerencias para mejorar el plan. Entonces se ve que trae el montón y aprovechan la firma del tratado para tres cosas. En primero, el tratado va a modificar 6 artículos del plan, del segundo al séptimo. Los va a modificar los 6. Y va a dejar sin modificar 18. El primero y luego del 8 al 24 del plan son ratificados con la firma del tratado. Y aparte va a introducir 11 nuevos artículos. Entonces se considera o se debe considerar que contiene los ajustes finales al plan, volviéndose su complemento al cual quedan íntimamente ligados los dos. Y esto se cumple salvo un solo detalle que pasa antes de la firma del Acta de Independencia. Se hace una única modificación tanto al Tratado de Córdoba y por lo tanto al Plan de Iguala. La siguiente, por favor. Un plan se modifica fácil porque es solo una persona, pero un tratado hay que juntar a los dos firmantes para cualquier modificación, lo cual hicieron. En la Constitución de Cádiz, que ya mencionaba la doctora, viene la importancia de por qué se debe considerar, y que fue lo que pasó, los resultados así lo indican, de ser considerado el tratado como militar y no como civil. La siguiente, por favor. Ya había dicho la doctora que la Constitución desaparece el virreinato. Esto que ven en verde era el virreinato. ¿Sí? Era uno de los títulos de virrey, era sobre ese territorio en verde. Pero el rey tenía varios títulos. Otro de los títulos, el militar, era capitán general de la capitanía de la Nueva España, que era el mismo territorio, este que ven ahí en verde. La Constitución de Cádiz no lo modifica, lo ratifica. Y dice que el capitán de Nueva España va a tener injerencia y mando sobre todos los militares de ese territorio. La siguiente, por favor. Eso no pasa con el virreinato. El virreinato, que es la parte política, la Constitución de Cádiz lo divide en provincias constitucionales. Una de ellas, la que ven en verde, mucho más pequeña, esa es la provincia constitucional de Nueva España. Junto está la provincia constitucional de Yucatán, en azul la de Nueva Galicia, provincias internas de Oriente y provincias internas de Occidente y San Luis.
son las provincias a las cuales le agregan de lo que era el reino de Guatemala, sacan dos provincias constitucionales nuevas, la de Guatemala y la de Nicaragua. Son las dos que se sacan. La verde, la provincia constitucional de la Nueva España, es más o menos el territorio que conquistó Hernán Cortés y que durante todo el virreinato se llamó Reino de México. Y de todo ese territorio que vemos, era el único territorio que su nombre ya era México. Todos los demás colores, hasta este momento de la independencia, salvo Nuevo México en el norte, ninguno de esos lugares se llamaba México. Se llamaba Nueva España, se llamaba Nueva Galicia, se llamaba Nuevo León, pero no se llamaba México. Eso es un punto importante que hay que tener en cuenta. La siguiente, por favor. Ok. Otras definiciones importantes del tratado en relación juntándolo con el plan. El plan insinúa que el nombre del nuevo país va a ser Imperio Mexicano. El tratado lo acentúa. Esta América se reconocerá como una nación soberana independiente y se llamará en lo sucesivo Imperio Mexicano. Punto. Es el artículo que le da el nombre al nuevo país que están haciendo. La siguiente, por favor. ¿Ya no pasó? La siguiente, Fernando, por favor. El emperador fijará su corte en México. Ahí déjala, está bien, Fernando. La dejará en México porque, no, regresa a la una, porque el plan menciona, ¿qué pasó? Ahí déjala, ahí está bien. El plan menciona que el emperador va a venir a México. Si no viene a México, va a pasar, bueno, ese México que menciona el plan, el Tratado de Córdoba acentúa que es la Ciudad de México y va a ser la capital del imperio. ¿Podría regresar una antes? Nada más para ver la última definición, Fernando. Ah, sí, esto es bien importante. Instalada la Junta Provisional, la Junta gobernará interinamente conforme a las leyes vigentes. ¿Cuáles son las leyes vigentes? La Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz fue una buena ley, y les voy a decir por qué. Porque a nadie le gustó toda, pero todo el mundo la aceptó porque la mayoría de lo que decía valía la pena. Entonces sí, había gente que estaba en contra de la Constitución de Cádiz por cuestiones de la iglesia, pero había gente que estaba en contra de la Constitución de Cádiz porque no reconocía como ciudadanos a los de color negro, a los morenos, por ejemplo. Y había otros que no reconocían a la Constitución de Cádiz completa porque la Constitución no les reconocía su provincia, como la provincia de Puebla o la provincia de Veracruz, que quedaron olvidadas. Estaban metidas dentro de otra provincia. Y esa fue una lucha importante, y por eso apoyaba mucho ahora que mencionaron a Santana, cuando empieza con su plan de Casamata, lo empiezan a apoyar, porque quieren tener las legislaturas que es idea justamente de Ramos Arizpe, el hombre este de Coahuila. Ahora sí, la siguiente. ¿Cómo llamarlo? Plan, tratado o tratados, en singular o plural. Hoy en día, la que ustedes quieran es aceptada por los dos puntos, pero tiene su porqué. Según el propio tratado, se hicieron 2 originales y varias copias. De los originales que no tenían título, uno fue para O'Donoghue y otro fue para Iturbide. Del original de O'Donoghue en Córdoba hizo varias copias y las mandó sin título y se conocen así en singular, tratado, porque él me hablaba de un tratado. Mientras que del original de Iturbide saca algunas copias y de alguna forma una de esas copias entra a la Ciudad de México con José Joaquín de Herrera y la manda a imprimir. Y en esa impresión le agregan o le anteceden un largo título que empieza con el término de tratado en plural.
Pues todas las copias derivadas de Iturbide tienen ese título de tratados en plural y se conocen así en tratados en plural, y es más, oficialmente se llaman así, tratados en plural de Córdoba. Pueden utilizar cualquiera de las dos. ¿Quieren ser específicos? Ok, vamos a hablar del evento de la firma, de lo que contiene el tratado, es tratado en singular. Vamos a hablar en específico de las copias en España, que son las que se mandó Donoghue, es en singular, tratado. Vamos a hablar de las copias que se hicieron por los trigarantes, son en plural, como tratados. La siguiente. Y decía el nombre oficial. ¿Por qué insisto esto del nombre oficial? La siguiente, Fernando, por favor. Porque estos dos documentos se hicieron un procedimiento de oficialización. Y eso casi no lo vemos en cuestiones de la historia, ¿no? Esta es la que les decía, el primer título que le ponen. Este ejemplar está en el Archivo General de la Nación, y ahí lo pueden ver: tratados celebrados en la Villa de Córdoba, 24 del presente, entre los señores don Juan de Donoghue, teniente general de los ejércitos de España, y don Agustín de Iturbide, primer jefe del ejército imperial mexicano de las Tres Garantías. Y así para adelante, todas se van a conocer en plural como tratados, y todas van a llevar este título. Una observación nada más. El título ratifica que es un tratado militar. El título no dice para nada cuestiones políticas. La siguiente, por favor, Fernando. Cuando se empieza a reunir la Junta para firmar el acta de independencia, empiezan a armar el andamiaje jurídico. Por eso los juristas toman la de 24. Empiezan a tomar el andamiaje jurídico con el cual van a armar las bases legales para el nuevo gobierno de esta nueva nación. Y desde los documentos que están previos a la firma del acta de independencia, los trigarantes juntan el Tratado de Córdoba con el Plan de Iguala. Siempre primero mencionan al Plan de Iguala e inmediatamente después al Tratado de Córdoba. De ahí para adelante, todos los documentos oficiales internos del gobierno que se está creando lo van a mencionar así, inclusive el acta. El acta de nuestro país, este documento Gavito, que así se conoce, está resguardado en el Archivo General de la Nación. Ahí dice Plan de Iguala y Tratado en singular de Córdoba. Pero después vienen las órdenes, los decretos para hacer todo el proceso legal, hacen un pequeño cambio. En vez de decir tratado, ya le ponen tratados. Y entonces, desde un señor del Mazo, que es el que le tocó hacer todo ese trabajo, ya de ahí para adelante, siempre lo vamos a ver en todos los documentos legales en plural, tratados de Córdoba. Ya está el acta de nacimiento, que viene a ser el acta de nacimiento del país. La que sigue, por favor. Firmada por todas estas personas. Este es el primer paso, don Ramón Gutiérrez del Mazo. Es una publicación en bando, es la que se pega en todos los edificios públicos. Y ahí no se puede apreciar, pero en la primera parte es toda la justificación legal, donde le van diciendo, le ordenaron a fulano, la Junta dijo esto, Después viene el Plan de Iguala primero, y después los tratados de Córdoba segundo. Ese es el primer paso. La que sigue, por favor, es la publicación en bando. Y posteriormente viene la importante, la publicación en la Gaceta Imperial de México, en donde ya todo lo que diga esa Gaceta es lo oficial en relación a estos dos documentos. La que sigue, por favor. Estas las pueden encontrar en varias hemerotecas, tanto de México como de España. Pues estas se hicieron por cientos de estas gacetas, ¿no? Bueno, ok. En el tomo 11, en el número 11, cuando va a ser oficial el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba, viene esta frase. El Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba, su letra es la siguiente. ¿Por qué lo dice esto? Porque días antes habían hecho oficial el acta de independencia. Hicieron primero oficial el acta de independencia poniendo al plan de Iguala como Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba. Entonces, para no ir en contra de lo que ya habían publicado,
que la publicaron en plural, ¿eh? En la Gaceta, lo que dice el acta, dice en plural tratado de Córdoba. Bueno, para no ir en contra de aquello, lo ponen, y ese es el bautizo oficial de estos dos documentos. La que sigue, por favor, Fernando. Estos dos documentos, y lo que venía siendo sus títulos. Lo que decía, el acta se publicó antes. El plan o indicaciones se vuelve un texto, que era un texto, y le habían puesto en la mayoría de las publicaciones solas, le habían puesto ese antecedente plan del señor coronel don Agustín de Iturbide, publicado tal. Algunos historiadores, algunos estudiosos del tema, dicen que una de dos. O hay un solo nombre del plan, que es Plan de Iguala, el nombre oficial, o tiene dos. De plan del señor coronel Agustín de Iturbide, publicado en Iguala el 24 de febrero de 1821, y que es el largo, y el corto, que es simplemente Plan de Iguala. Hay las dos. Los que estudian esto mencionan las dos opciones. En las dos aparece Plan de Iguala. La siguiente, por favor. Y lo mismo va a pasar para el Tratado de Córdoba. En la versión corta es Tratados de Córdoba, en la versión larga es Tratados celebrados en la Villa de Córdoba el 24 del presente entre los señores militares, etcétera, etcétera. Entonces, este es el bautizo oficial, la oficialización de estos dos documentos. La siguiente, por favor. Ok. Viene lo más importante. Con el acta de independencia, tenemos todo el territorio que era la Nueva España, más el territorio que era el Reino de Guatemala, como Imperio de México, ya con el nombre de México, con ese nombre. Pero está lleno de ayuntamientos, de cuerpos colegiados de gobierno, que en su formación, o cuando tomaban protesta, habían hecho un juramento de lealtad al rey de España, a España y a sus leyes. Algunos valientes, como en Iguala, que lo hicieron el día 3 de marzo, Puebla y otros lugares, habían hecho un juramento de independencia ante el acta, ante el Plan de Iguala. ¿Qué hace el gobierno? Dice, tenemos algunos puntos que ya se consideran mexicanos, que este juramento incluye a la gente, al pueblo, al gobierno y al pueblo, ya no nada más es el gobierno. Y generan lo que se llama toda la tecnología para toda la estructura, el procedimiento ya legalizado, cómo tiene que hacerse, de un procedimiento que se llamó Juras de la Independencia. Y se hacen ante los tres documentos fundacionales, Plan de Iguala, Tratado de Córdoba y acta de independencia. ¿Sí? Y toma por buenos todas aquellas juras que se hicieron ante el Plan de Iguala, empezando por Iguala. Esto es lo más importante porque es cuando toda la gente deja de tener un compromiso religioso, moral, con España, y empieza allá del otro lado del mar, y empieza a tener ese mismo compromiso con el México que está aquí. Eso es lo más importante. Y es importante pues para los que, como Iguala y Córdoba, que estábamos dentro del Reino de México, y de alguna forma se llamaba México, pero cuando ustedes ven y estudian estas juras en Yucatán y en toda la franja norte, le dan muchísima importancia. Es el cambio de chip de español a mexicano. Sí. La anterior nada más es un pequeño cambio que hubo en este punto de las juras. Durante las juras suscitó un problema. El tratado dice que la regencia, iba a ser formado por 3 regentes. Y la realidad, cuando se forma la regencia, se forma por 5. Ese fue un acuerdo, el único acuerdo que hizo Iturbide con O'Donoghue antes de la firma del Acta de Independencia. Y el Tratado Celebrados en la Riva es el título oficial.
tratados celebrados el 24 del presente, y los que incluyen la modificación con un asterisco hasta el final que dice con posterior convenio al de Córdoba entre los señores generales Iturbide y O'Donoghue, se acordó que en lugar de los 3 regentes que señalan, fueran 5, como en efecto se ha verificado. Esos que tienen ese asterisco, el título oficial lo cambiaron por, en vez del 24 del presente, dicen el día 24 de agosto del presente año. ¿Eso qué quiere decir? Que son documentos posteriores al que se oficializó el 24 del presente. Con esto concluyo, les doy las gracias. Ahora sí, Fernando, la última, por favor, para despedirme. Si alguno de ustedes tiene por ahí o sabe de algún lugar que haya un texto del Plan de Iguala o un texto del Tratado de Córdoba, no duden en mandarme sus datos o mandarme el texto. Sigo trabajando en esto. Tengo ya una colección bastante, son 27 planes y 30, pues ahí están, 27 planes y 34 tratados, todos de 1821, los que se han metido a este proceso de este trabajo y ahí va agarrando forma, ¿no? Es mucho más amplio, pero es muy árido, entonces nada más quise dejar estas partes entre Iguala y les agradezco mucho y estoy para servirles las preguntas que tengan, y las que no me sepa yo, que las sabe Adriana, que pregúntenle a ella, por favor. Okay. Bravo, Ernesto. Bravo, ingeniero. Pues muchas gracias por sus brillantes participaciones y sobre todo la investigación que ha hecho ingeniero Ernesto Rivera, la doctora Adriana Balmori. De verdad que pues necesitamos mucho más tiempo para conocer mucho más sobre estos documentos, sobre estas investigaciones, y claro, lo que tengamos le vamos a informar, o lo que alguien del público tenga, igual se lo hará llegar. Quiero darle los saludos que desde la página de Facebook les han seguido. Son saludos de Susana Esquivel Maya, de Elvira Serrano, de Agura Redondo, de Natalia Muñoz Caballero, que están desde el Facebook Live. Bueno, ya aquí la doctora ya vio un mensaje para ella. Igual desde Estados Unidos, el maestro Chris Christensen les envía saludos. Mac Ellis, Acuse, Alicia Julián, Ángel Caguanzi Pérez envía saludos desde la nación Tlaxcala, dice, y debe ser Tlaxcala. Ramón Vergara. La cuna de la nación. La cuna de la nación. Okay. Nos dice Ramón Vergara, ilustrativa forma de celebrar el bicentenario de la independencia. Y sí, es una manera ilustrativa de estar conmemorando. Nos permitió ahora estar de esta manera digital y aquí lo seguimos haciendo durante todo este 2021. Raúl López envía saludos desde Ciudad Altamirano. Máximo de Jesús desde Acapulco. Amílcar Venegas le envía abrazos. Ricardo Damián García, saludos desde Aguascalientes. A nombre del mismo y de la sociedad iturbidista que le siguen. Gloria Trujano nos dice felicidades, doctora Balmori. Máximo de Jesús, excelente ponencia, doctora Balmori. Crisóforo Rivera Ramos dice saludos. Bueno, a Estela Díaz, gracias. Un tercer nombre sería Plan de la Independencia de la América Septentrional. Yo creo que sí, ya que ese nombre lo dio Iturbide. Bueno, eso nos contesta la doctora Adriana Balmori. Y pues bueno, son los saludos y las felicitaciones para usted, doctora Balmori, y el ingeniero Ernesto Rivera Pérez. Le vamos a pedir, si ya no hay ninguna otra participación, pues bueno, nosotros como grupo bicentenario, pues nos sentimos afortunadamente pues gratos
por su colaboración con esta conferencia, que en este año y en este mes, el 24 de agosto, se están celebrando los 200 años de la firma de los Tratados de Córdoba, y para eso hay toda una celebración importante en la ciudad de Córdoba. Igual estaremos presentando nuestro libro conmemorativo en esa histórica ciudad. Si ya no hay otra participación, le voy a pedir a Fernando Parra si nos puede hacer mención de los reconocimientos para la doctora Adriana Balmori y para el ingeniero Ernesto Rivera. Sí, sí, claro, un segundito. ¿Me pueden decir si es visible? Sí, sí, claro. Ah, perfecto. Muy bien, muy buena noche tengan todos ustedes. En el marco de los 200 años del Plan de Iguala y la consumación de la independencia de México, el Grupo Bicentenario Plan de Iguala entrega el presente reconocimiento a la doctora Adriana Balmori Aguirre por la brillante disertación de la conferencia La firma de los Tratados de Córdoba y su relación con el Plan de Iguala, dictada el miércoles 11 de agosto del 2021. Firman atentamente el ciudadano Luis Antonio Díaz Luna, presidente del Grupo Bicentenario, la licenciada Estela Díaz Escobar, secretaria del Grupo Bicentenario Plan de Iguala, la licenciada Elvira Durán Ramírez, tesorera del Grupo Bicentenario Plan de Iguala. Iguala de la Independencia Guerrero, a 11 de agosto del 2021. Muchas gracias, doctora. Muchas felicidades. Y gracias a todos los que nos han acompañado esta tarde-noche. De igual manera, se entrega el presente reconocimiento al ingeniero Ernesto Rivera Pernia por su brillante disertación de la conferencia La firma de los Tratados de Córdoba y su relación con el Plan de Iguala, dictada el miércoles 11 de agosto del 2021, y que firman este reconocimiento nuestro presidente del Grupo Bicentenario Plan de Iguala, el ciudadano Luis Antonio Díaz Luna, la licenciada Estela Díaz Escobar, en su papel de secretaria, y la licenciada Elvira Durán Ramírez como tesorera. Iguala de la Independencia Guerrero, a 11 de agosto del 2021. Muchas gracias. Bueno, pues acompañemos dándoles un fuerte y caluroso aplauso a nuestros ponentes que nos están visitando desde Córdoba, desde la ciudad histórica de Córdoba. Bueno, antes de cerrar, nos están pidiendo la palabra el doctor Ricardo Trillanes. Ya cerramos la conferencia, pero bueno, abrimos un espacio más. No, está bien, no quise interrumpir, muchas gracias por la palabra. Felicidades a los dos ponentes, a don Ernesto, que tengo el gusto de conocerlo por esta vía, por primera vez, a la doctora Balmori. Nada más una referencia quiero hacer sobre lo que la doctora mencionó. Lo voy a tomar de mi libro de la breve historia de la educación en México, referente a la educación lancasteriana. Tienen abierto algo o muy alto el volumen. Ahí está ya. Bien, nada más tomo esto, dice, a diferencia de las instituciones que se habían creado con las reformas borbónicas a finales del siglo XVIII, las compañías Lancasteriana era una asociación filantrópica con el propósito de promover la educación primaria en los sectores más pobres de la sociedad. Esta sociedad se crea en 1822 y el principal impulsor de ella es Agustín Buenrostro. Los intelectuales liberales reconocían la imperiosa necesidad de llevar la enseñanza a todas las regiones del país, ya que la instrucción de los ciudadanos era la única vía para acabar con el oscurantismo y la ignorancia que subsistían en amplios sectores de la población. Fue prácticamente de las principales formaciones, educaciones. ¿Quién fue el que lo promueve? Y bueno, prácticamente también derivado de la Constitución de 1820. Era mi participación. Muchas gracias. Bueno, si ya no hay otro comentario, o quiere, sí, adelante, doctora.
Sí, no, solamente para decirle que me parece muy acertada su comentario y para que viéramos que aunque se hizo la independencia, se proclamó la independencia, el método quedó y permeó y se instituyó después. Así es, sí. Gracias, muy amable. A usted, doctora, buenas noches. Bueno, pues tenemos muchísimos saludos y muchísimas felicitaciones. Pues estamos muy agradecidos, doctora Balmori, ingeniero Ernesto Rivera, por su participación. Y no nos resta más que nuestro agradecimiento a ustedes como ponentes y a todas las personas que nos acompañaron en esta página y a través del Facebook Live. Pues ya no hay ningún comentario, Luis Luna, licenciada Elvira Durán. Pues solo agradecer a nuestros expositores. Gracias por las conferencias, doctora Balmori y ingeniero Ernesto. Nos vemos pronto en Córdoba. Si no ocurre nada importante, estaremos presentes el 24 de agosto en la histórica ciudad de Córdoba. Pues muy buenas noches, amigas, amigos, compañeros. Agradecer a todos. Gracias por su asistencia. A todos. Maura, muchas gracias. Gina, Rocío, muchas gracias. Ernesto, muchas gracias. Arquitecto Lamas, muchas gracias. Crispín, gracias. A todas y a todos. Todos. Doctor Ricardo. Gracias, amigo Bernardo Uriostegui, por tu apoyo permanente. Bueno, antes de que se vayan todos los ganadores de la trivia, pues en la vencedora pueden pasar a recoger sus premios. Ah, sí. Sí, tenemos los que también. Gusten tener el acta de independencia y el plan de Iguala, bueno, la ilustración del plan de Iguala, igual en la vencedora pueden pasar. Es en Álvarez número 23. Para todas las personas interesadas, les estamos regalando esa información. Un plan de Iguala, un acta de independencia y unas postales. Y también un calendario del Bicentenario. Pues muchas gracias a todos. Cerramos la sesión. Muchas gracias, pues todos.